Es un gusto para mí una vez más estar aquí con ustedes, luego de varias semanas de ausencia, al menos de tener un pequeño espacio para poder hablar un poco acerca de estos temas que realmente son fascinantes sobre la medicina y la patología bucal. A lo largo de estas semanas pues he tenido varios casos y quería compartirles en particular el caso de esta paciente de más de 40 años porque realmente pone bajo relieve el problema que tenemos en odontología sobre el sesgo de confirmación profesional. Y esto es precisamente que nos enfocamos más a la parte estética, a la parte implantológica, a la parte de toma de impresiones, dejando un poco descuidado la parte de la medicina y la patología bucal. Si nosotros queremos hacer una odontología verdaderamente integral, debemos de poder enfocarnos en los diferentes tipos de problemas, ¿no? Porque si cubrimos mucho una área y otra la dejamos descuidada, obviamente vamos a tener casos como el que les voy a narrar a continuación. Se trata de esta paciente que la comencé a evaluar desde el año pasado. Esta paciente, cuando la primera vez que la atendí, tenía estas características. Fíjense bien, estas lesiones ulcerativas, cruentas, eran obviamente inflamatorias y dolorosas al momento de la cita que la paciente tenía. Y la paciente había utilizado varias alternativas terapéuticas, desde manejo de antibióticos por más de un mes, que era completamente innecesario en este tipo de casos, manejo de afecciones de tipo cándida, las cuales no mejoraron su condición, pasando desde citas desde odontólogos y médicos sin obtener una solución concreta a su problema. Recuerdo que la paciente me comentó que había tenido cerca de 4 interconsultas previo a la atención para poder valorar cuál es el problema que ésta tenía, y iniciamos una terapia. Esta terapia estaba básicamente enfocada a controlar el sistema inmunológico, los autoanticuerpos que probablemente estaban generando este tipo de lesión. Lesiones ulcerativas, expansivas, dispuestas en diferentes áreas de la boca, que no mejoraban después de varias semanas. Entonces eran persistentes y tenían la característica de que iban y volvían en cuanto a la intensidad, ¿no? O sea, si se quitaba una terapia, las lesiones reaparecían con intensidad, pues y era bastante molesto para comer y para llevar el día a día, ¿no? No es nada cómodo tener una laceración en boca que no me permita comer y que constantemente me esté generando un tipo de incomodidad, ¿no? En la boca, una sensación dolorosa que no logra aliviarse de forma sencilla. Vimos que con esta terapia la paciente mejora, sin embargo, si quitamos el tratamiento, la lesión obviamente vuelve a aparecer. Programamos realizar una biopsia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos ahí presentando a nivel de la mucosa, y mis posibilidades diagnósticas iban hacia líquen plano, pero también podría haber una posibilidad de lo que sería el pénfigo, aunque la prueba de Nikolsky, esta celera negativa, no podíamos descartar de que podría ser una variante como el tipo pénfigoide. Vamos por la realización de la biopsia. Obviamente vamos a tener que tomar la muestra en una zona que ya está cicatrizada, porque ahí podemos ver cómo está la integridad de la membrana basal y el comportamiento entre el epitelio y el tejido conectivo. Muy importante una cosa: nosotros no podemos dar un diagnóstico definitivo si no tenemos los elementos de juicio suficientes como para poder establecerlo. Esto significa que yo no le puedo decir a mi paciente que necesito una endodoncia si solo tengo la historia de dolor del paciente y solo tengo una imagen, o puedo ver al paciente con una gran caries, ¿no? Necesito una radiografía para poder establecer cuáles son los límites de ese conducto, las longitudes, para ver la instrumentación y sobre todo que la obturación ha quedado a nivel de donde uno quiere. Un ejemplo de una endodoncia y tomar una radiografía como parte del proceso es fundamental. Realizar una biopsia y mandar este estudio a realizar unas pruebas en un laboratorio responsable es crucial para saber si uno extirpa completamente la lesión, si hay todavía remanentes, porque pueden haber una recidua, puede a reaparecer, y eso implicará un retratamiento o un reabordaje según cada caso. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto, porque nos va a ayudar a saber cuál es el siguiente paso.
y sobre todo estar claros a qué nos estamos enfrentando y no pasar por un proceso de adivinación donde simplemente estamos suponiendo una posibilidad y no estamos generando pues una respuesta contundente frente al problema del paciente. No es nada grato pasar consultas con 5 colegas y cada uno con opciones relativamente diferentes y no obtener solución. Es frustrante, cualquiera lo desespera. Y cuando tenemos a una paciente o un paciente que tiene lesiones de este tipo y no encuentra solución, pues la situación es verdaderamente desesperante. Entonces realizamos nuestra biopsia y los resultados de la biopsia arrojaron que efectivamente se trataba de una lesión de líquen plano. Para ello, pues siempre pedimos las láminas histopatológicas para poder evaluarlas y poder corroborar a doble ciego, porque el laboratorio tiene ese proceso, ver si realmente estos cambios son los que se nos están reportando en el informe. Y luego poder entregarle al paciente, la paciente en este caso, sus resultados con el enfoque de terapia que este amerita. Así que muy importante, este caso nos da grandes lecciones. Las podemos resumir de la siguiente manera. Número 1, cuando tenemos una lesión atípica que no ha respondido bien al tratamiento, es bueno referir o pedirle a alguien con el nivel de expertise en este tipo de casos que pueda asistir a tu consulta para darle una mejor valoración. Número 2, el paciente puede tener otros problemas de salud oral, pero este se vuelve una prioridad, ya que aunque necesite reponerse 2 dientes, hacerse unas carillas, aclararse los dientes, obviamente esto tiene prioridad, porque al tener una lesión ulcerativa puede ser, incluso este tipo de lesiones se pueden confundir al inicio con lesiones de lupus eritematoso y puede ser el inicio de una enfermedad que puede afectar el resto de su cuerpo, y si la atacamos a tiempo, probablemente podamos limitar las consecuencias de dicha enfermedad. Otra de las grandes lecciones es que no hagamos experimentos con nuestros pacientes. Vamos a lo seguro, vamos a tratar de resolver el problema y no vamos a intentar mandando un antibiótico que quizás no vaya a generar el resultado. Miren lo que pasó con la clindamicina. Ya está fuera de los esquemas de profilaxis antibiótica. Y esto es porque precisamente la resistencia antibiótica ha llegado a ese punto. O sea, yo en mi vida profesional logré ver cuando la clindamicina apareció como un protocolo y me tocó ver cuando la clindamicina desapareció. Es alarmante. Es alarmante, verdaderamente preocupa esto. Y es porque las estrategias que el odontólogo nosotros tenemos para abordar las infecciones falla en el sentido de no ser racionales y mandar un antibiótico cuando no tengo una justificación sólida de que tengo ese problema. Entonces ese es otro punto importante. Coméntame si quieres que hagamos un video o un debate, un taller, o incluso hagamos un simposio sobre este tema. Y la verdad es preocupante, es súper interesante y tenemos que tomar cartas en el asunto. Esa es la otra gran lección, ¿no? No tomemos como salida de baño rompamos el cristal para sacar el extintor, usar antibióticos cuando realmente no sé qué es lo que tiene mi paciente. Otra de las grandes lecciones es que la odontología no es solamente los procedimientos que le mencioné al inicio del video. Hay otra área, hay otra disciplina y hay pacientes con ello. Y para muestra un botón, en las últimas 3 semanas de febrero y las primeras 2 de marzo, estaba en la clínica de semiología. Y en esta clínica de semiología de una universidad, yo les reté a mis estudiantes que encontraran cambios orales. Y no hubo un solo muchacho que no encontrara a lo largo de todos sus pacientes un cambio oral. Claro, habían cambios orales que no tenían algún nivel de peligrosidad, no eran, por decir así, algo que ameritaba un tratamiento como por ejemplo una hiperkeratosis, una melanosis étnica, anomalías, alteraciones, cambios, variaciones de la mucosa que probablemente no requieran un abordaje quirúrgico o terapéutico. Pero habían otros que sí. Encontramos a 2 pacientes con leucoplasia, pacientes que fumaban, pacientes que tenían lesiones en el triángulo de la muerte, en alguna de las zonas del triángulo de la muerte, zona retromolar por ejemplo, y son pacientes que ameritan biopsia para poder establecer el nivel de displasia que tienen estas lesiones para saber cuál va a ser la terapia, porque a veces dejar de fumar o vapear no es suficiente, a veces necesitamos algo más, a veces sí, pero no lo sabremos hasta que no sepamos qué está pasando en la mucosa. Así que es muy importante que nosotros tengamos una visión más amplia sobre hacia dónde va la odontología y sobre todo no perder el foco, ¿no? Que al final
Como siempre insisto y les digo, y recuerden y traten de ser embajadores de este mensaje, por favor, para poder llegar a todos esos pacientes que necesitan una atención contundente frente a sus problemas de salud bucal. Y es que la odontología es más que dientes. Nos vemos hasta la próxima.